los correos que no son de la U, me toca admitirles, y si no, pues ya se unen de uno. Ah, ya verán, yo no les voy a tomar lista. Ah, ya verán, bueno, hasta que me se unan todos, pues, hola, yo me llamo Kevin, como pueden ver mi nombre, este ciclo les voy a dar las preparaciones de Morfo, y aquí tienen la lista. Ustedes acá semana los repres van a ir como que llenando la lista, y si alguna vez a ustedes se les choca, por ejemplo, esta vez preparan Morph y también preparan biología, ahí pueden hablar con sus repres para que les cambien de Morph, sobre todo, o sea, para que no presenten las mismas dos prácticas, si se pueden cambiar. O si una vez, no sé, pues tienen que viajar o cosas así, pues solo se hace intercambio entre ustedes, o sea, con sus repres, conmigo no, porque yo no soy el que lleva la lista. Con que vengan a preparar uno de su grupo, está bien. Ya, aquí pues digan sus repres que acaben de llenar y nada más. Hicimos virtual esta vez, ¿por qué? Porque son muchos chicos y aparte no hay otro ayudante todavía y hasta eso. Ya a ver. Ya, entonces, de la pantalla. Ya. Mm, ok, verán. El tema de hoy es citología de tejido conjuntivo, epitelio y glándulas, que en sí es un tema full corto y también ustedes ya vieron en teoría, entonces no es muy difícil. Ustedes el día que presenten, más que todo van a estar con sus docentes, y el docente les va como que a poner placas o poner imágenes en la mesa digital, ¿no? O como sea, y ustedes solo tienen que ir como que ir identificando todo lo que van haciendo. Ya, en la parte también, en lo del libro que ustedes lean el Gardner, hay cosas como que biología, que ya da los microbiosidades, fossiles y tantas cosas más, que eso en realidad nunca les toman en morfo, solo les toman en biología. Aquí en morfo solamente como que identifica los tipos de tejidos, nada más. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Pues vamos a describir todo lo que sería lo más importante de tejido epitelial, glándulas y tejido conectivo. Y también les puse placas de muchos órganos para que ustedes vayan viendo así como la aplicación en donde se ve este tipo de histología. Como ustedes saben, la histología, pues al final solo va a estudiar todos los diferentes tipos de tejidos y es importante saber de dónde provienen nuestros tejidos, ¿ya? Sobre todo, el tema de tejido conjuntivo va a provenir lo que es el mesodermo. Ustedes recordarán que tenemos el mesodermo, ectodermo y el endodermo, ¿no? Y miren ustedes cómo la parte del mesodermo es lo que nos da pues, el tejido conjuntivo, tanto de la cabeza, el muscular, el visceral. ¿Ya? En cambio, ustedes vean que en el endodermo, a ver, ya, o sea, por ejemplo, bien, cuando veamos la parte ya de epitelio, más o menos aquí vean que vienen del endodermo, tanto de la vía respiratoria, del tubo digestivo y la vejiga urinaria. Ya, acuérdense que la unión del epitelio pues al final va a formar una glándula. Ya, nada más. Ya, todo nuestro cuerpo está formado en sí en 4 tipos de tejidos básicos que ustedes pueden ver: el tejido epitelial, el tejido conjuntivo y aparte otros importantes que es el tejido muscular y el tejido nervioso. Ya cada uno de estos tiene una función importante, sobre todo el tejido conjuntivo es como el estroma o lo que también se llama estructural. Ya estos al final va a rodear el tejido funcional o parénquima como que de los órganos, que ustedes ya van a ir entendiendo. Por ejemplo, el parénquima del hígado son los hepatocitos, ya, y todo lo que salió de eso es el tejido conjuntivo que le está sosteniendo esos hepatocitos. Y bueno, ustedes ven aquí pues que al final todos esos tienen una función importante, como el tejido muscular, que al final nos va a ayudar con el movimiento, y el tejido nervioso, pues al final se está formando como neuronas, y esas al final se van a comunicar por medio de sus axones. Ya, ese es un ejemplo claro de lo que es la piel. Ya, aquí vemos el folículo
piloso, el vello, aquí vemos lo que es el músculo, porque recuérdense que el músculo, en la piel tenemos este músculo liso que al final va a producir lo que es la cabeza, los vellos de la piel pues, se separen en una manera de decirlo. Ya, y aquí, pues, igual, es importante decir que tenemos tejido nervioso porque al final también tenemos, ¿cómo se llama? Tejido nervioso aquí en las manos para poder sentir, para transmitir el dolor por medio de estas fibras, ¿ya? Y miren ustedes cómo el tejido conjuntivo es todo lo que está alrededor, como que solamente sosteniendo el tejido funcional. Entonces aquí está con el micropolidor. Y si puede apagar ya. Ya. Entonces, entrando a lo que es el tejido epitelial, pues al final, ¿qué es el tejido epitelial? Son células unidas finalmente, que pues al final van a estar uniéndose, formando láminas, como vemos aquí, que van a estar recubriendo o revestimiento, tanto cavidades como glándulas, y que tienen poco espacio y matriz extracelular. Y acuérdense que el tejido epitelial es vascular, es decir, que no tiene vasos sanguíneos, pero para eso sirve el tejido conjuntivo, porque siempre que vayan a ver una placa como aquí de tejido epitelial, acá abajo vamos a encontrar tejido conjuntivo, que es el que tiene los vasos sanguíneos, que al final desde ahí se nutre pues el epitelio. ¿Ya? Entonces, aquí pues en la parte rápida de biología, pues creo que hay más uno. Ya. Ya, entonces acuérdense ustedes que la célula epitelial pues tiene tres regiones, la basal, las laterales cuando se está uniendo entre células, que aquí van a tener muchos tipos de uniones intercelulares, ustedes ya verán en biología, y la parte del región apical, que es en donde está como que en contacto con la parte más interna, como en los órganos. Por ejemplo, si comparamos eso puede ser una célula vellosa del intestino delgado, que está, pues ahí tenemos los cilios, y esa es como que la que está dando aquí, la más superficial, es como que aquí estuviera aquí los cilios aquí afuera, ¿ya? Entonces aquí vemos pues las funciones que recubren la piel, revisan por dentro, también pueden formar aquí como tipo glándulas que al final van a secretar tanto hormonas como péptidos y muchas cosas más, y también nos sirve para como receptores sensoriales. Las funciones, como ya hablábamos antes, nos protege, por ejemplo, la piel. Todo esto es tejido epitelio plano creatinizado, ¿ya? Y también aquí nos va a ayudar que aquí en sí se pueda estar transfundiendo tanto lo que son nutrientes, ya también al final nos protege porque forma una capa, y pues esos también son como que selectivos, nos pueden pues ver qué tipo de partículas pasan o cuáles no. Ya. Y también lo que hablábamos, las sensaciones, pues las papilas gustativas de la lengua, en la retina y en el oído. Ya, entonces, ¿cómo vamos a clasificar este tipo de células epiteliales? Aquí tenemos tanto las planas escamosas, que serían esas de aquí, las cúbicas, que ven aquí como que el núcleo está más redondito, y las cilíndricas, que son esas que son ya más, como su nombre lo dice, pues son más alargadas y menos anchas. Y estas las vamos a clasificar tanto en simples como las que vemos aquí, y estratificados como estas. Ya, y bueno, tenemos unas importantes, por ejemplo, que estas son las pseudoestratificado, que en sí eh, nos da la apariencia que son como que dos capas, pero al final es solamente una, solamente porque todos están tocando la base, pero algunas a veces no llegan a la superficie y otras no, y otras sí, pero que al final son solamente una. ¿Ya? Y el epitelio de transición neurotelio, pues ya vamos a ver ejemplos. Es, por ejemplo, cuando hay un cambio brusco por ejemplo, en la parte de conducto anal, que tenemos tejido escamoso, queratinizado con la parte interna de la mucosa, obviamente va a haber un cambio para llegar a ese tipo de células. Ya, este es el libro esa es la imagen que ustedes tienen en su libro, ya que ustedes lo pueden ir viendo. Lo único importante que aquí es que en las escamosas pues vamos a tener pues las queratinizadas,
las que tienen aquí como forma de dorito, yo me acuerdo por eso, y las no queratinizadas. Ya acuérdense que también estas, las cilíndricas, esas son las de columna, pues al final estas son las que siempre tienen como que los cilios, miren aquí, que son como vellitos, que nos sirven, por ejemplo, para atrapar sustancias, para ir filtrando, y déjenme ver qué más. Y esas, las transicionales que nos dice aquí, pues son células cilíndricas, porque pueden ser bajas, o pueden ser cúbicas, o pueden tener diferentes formas, como aquí, miren, tiene como que una forma poliédrica, ¿ya? Bueno, es lo mismo que ya hablamos. Y bueno, aquí ustedes van viendo ya ejemplos. Por ejemplo, aquí una célula cilíndrica. Esta es una capa simple. Aquí tenemos una célula epitelial plana. Ya aquí tenemos células epiteliales cúbicas. Y aquí igual una plana más. Ya, ya entonces, por ejemplo, aquí ya en este ejemplo vamos a ver que aquí tenemos este epitelio plano simple. Este es un mesovario y este es un riñón. Ya esto, lo que vemos acá arriba, lo que dice CM este es el mesotelio, que solamente es el epitelio plano simple, que cuando recubre cavidades internas se llama mesotelio. Ya, y vienen abajo como de células mesoteliales o epiteliales planas, vamos a encontrar tejido conjuntivo. ¿Por qué? Porque acuérdense que estos tienen que llevar todo tipo de nutrientes, porque en el tejido conjuntivo que ya vamos a ver, encontramos vasos sanguíneos, vamos a encontrar nervios, y estos al final van a estar sosteniendo las células epiteliales. Aquí abajo encontramos estas células que dicen A, que son pues adipocitos, que ya vamos a ir hablando, que son células que acumulan grasa, ¿ya? Y, y bueno, si aquí le hacemos un zoom a esto, pues aquí vamos viendo este tipo de células. Vemos aquí los núcleos, ¿ya? Aquí en cambio encontramos un riñón, ¿ya? Un riñón, este es un corpúsculo renal. Esta es la célula esta es la estructura que va a filtrar toda la orina. Ustedes van a ir viendo ustedes que después tienen que pasar aquí por la cápsula de Bowman, tienen que pasar por el tubo contorneado proximal, y aquí todo esto se va filtrando. Y aquí lo único aquí lo que nos importa es esto, ver la capa parietal o la capa de Bowman, que aquí vamos a encontrar el epitelio plano simple. Miren aquí los núcleos, ¿ya? Y que atrás de eso vamos a encontrar en su región basal, pues vamos a encontrar tejido conjuntivo siempre, como que sosteniendo el epitelio. Y aquí lo que dice EU es el espacio urinario, donde pasa la orina. Creo que alguien más unió. Ya, entonces después tenemos el epitelio aquí cúbico. Tanto aquí tenemos un páncreas, aquí tenemos un hígado. Aquí vamos a encontrar aquí que son dos conductos pancreáticos, que están, miren cómo están revestidos por células cubicales simples, y vean cómo los núcleos son muy redondeados aquí en estos ambos conductos. Y miren, la región apical de cada célula va a estar siempre como que en dirección a la luz. La luz es lo que está como que adentro, ¿ya? Y lo que está atrás, lo que está como que el límite inferior, pues sería pues la parte basal de la célula epitelial, ¿ya? Y abajo de eso, miren, como siempre vamos a encontrar tejido conjuntivo. En cambio aquí en el hígado, vamos a ver aquí que encontramos como que sus cordones hepáticos, que son células al final, que son cúbicas simples, miren, 1, 2, 3, 4, y aquí vemos incluso, miren, como un zoom de cada célula, ¿ya? Estos tipos de células son importantes porque forman todo lo que es el parénquima hepático, y aquí lo que dice son los sinusoides, que al final son vasos sanguíneos, por donde pues eh, van a estar como filtrando toda la sangre del hígado por medio de estos hepatocitos, y aquí se va pues a la vena porta y todo eso. Y si hacemos zoom a un hepatocito, aquí vamos a encontrar pues que la unión de dos canalículos va a formar aquí un canal, pues para que aquí vaya la bilis que se forma en los hepatocitos, se puedan ir secretando. Entonces sí queda claro que ese es un epitelio cúbico, igual mente es un epitelio cúbico. Ya, luego tenemos aquí un epitelio cilíndrico simple, ya, que sería esto de aquí. Aquí lo que estamos viendo es una placa de colon, igual que vamos a ver aquí que tenemos las células absortivas. Todos ustedes ya van a ir viendo, pero es importante que ustedes ya vayan. Lo único que nos importa aquí es que diferencien lo que es epitelio
y tejido conjuntivo, ¿ya? Aquí pues tenemos estas glándulas intestinales, vemos que todo lo que está alrededor, como que recubriendo cada glándula, es el tejido o epitelio cilíndrico simple, y lo que está adentro, el tejido conjuntivo, ¿ya? Miren, como que adentro del tejido conjuntivo tiene muchas células, esos puntitos negros, ¿ven? Solamente son células, son linfocitos, no son células plasmáticas, ¿ya? Y nada más. En cambio, aquí vamos a encontrar un epitelio cerebro estratificado. Ya, aquí lo que encontramos pues son células, estas son células pues que tenemos las células, son las células, perdón, células altas y las células basales, lo que hablamos así, que al final pues estas, todas están manteniéndose, comenzando en la lámina basal o tocando la base, ¿ya? Y que todos están descansando sobre esta membrana basal, que al final todos forman una capa, pero nos da como que la apariencia de que estas son como que son varias capas de células, pero al final son solamente una, ¿ya? Aquí tenemos tejido conjuntivo y nada más. Luego, pues tenemos otro tipo de ejemplo de epitelio, que sería, pues aquí tenemos un esófago, aquí encontramos dos tipos de epitelio, entonces aquí lo que vamos a ir viendo es que aquí tenemos un epitelio plano, estratificado, porque ya vemos que ya son muchas células, ¿ven? Y planas, el tejido aquí, ya. En cambio aquí, en el otro lado, en el lado pues ya derecho, vamos a encontrar este epitelio cúbico estratificado, porque ya vemos una unión de varias células aquí. Y esa es la diferencia. Y vemos que en un mismo corte, pues vamos a ver diferentes tipos de células. Y eso es lo que está aquí, pues todo lo demás es tejido conjuntivo. Ya, en cambio aquí, la que es la parte de transición, ya aquí lo que les sigan comentando. Por ejemplo, que aquí vemos un cambio brusco en lo que es un epitelio cúbico simple a un epitelio cúbico estratificado. ¿Ya? Perdón, un epitelio cilíndrico simple, como están más alargadas, y cómo cambia drásticamente a ser un epitelio cúbico estratificado. ¿Ven? Ese es el cambio, cómo va cambiando. Y aquí vemos más tejido conjuntivo con linfocitos y células plasmáticas. Ya, si tienen alguna pregunta, pues me dicen ya. Eso sería pues la parte de epitelios. Ahí el doctor les sabe poner placas y ustedes pues les han de... O sea, solamente tienen que identificar. Mm, bueno, si tienen una pregunta me avisan ya. En la parte de glándulas, pues sabemos que son células epiteliales que son invaginadas, o es decir, que están como que metiéndose dentro de lo que es el tejido conjuntivo, que se supone que siempre va a estar debajo del epitelio, y al final forman una lámina basal y pues se evaginan ya. Y tenemos muchos tipos de células. Primero hay que entender que es una glándula exócrina y una glándula endocrina. La glándula exócrina aquí pues vemos que por ejemplo, tiene una porción aquí que está secretando, que es la que secreta pues, todo lo que son hormonas, tanto puede ser incluso exudados, que pueden ser también cera, mucígenos, muchos tipos de líquidos. Y al final tiene una porción aquí conductora, y ven como que directamente se abre y secreta, ¿ya? En cambio, una glándula endocrina es una glándula que, como ven aquí, como no tiene una porción excretora en sí, solamente la parte que está aquí, como que aquí se forma todo, pero cómo va a difundir todo su material es por medio de vasos sanguíneos, por medio de la sangre. Ya, entonces aquí en las glándulas endocrinas lo que puede secretar son proteínas, aminoácidos, esteroides, glicoproteínas y todo eso. Ya entonces en las glándulas exócrinas, es decir, las que tienen un conducto, ya encontramos esta merocrina, que pues al final son glándulas que van a tener este tipo de vesículas, ya. Cada vesícula tiene una membrana y estas membranas al ascender, pues se unen con la membrana de la glándula, ya. Esa es o sea, cada secreción tiene pues una vesícula. Esa vesícula tiene una membrana que se une a la membrana tanto de la glándula y al final solamente secretan lo que sean las hormonas o el producto. Ya en cuanto a la apócrina, pues apócrina nos va a hacer referencia a que es parte de algo, ¿ya? O es
y es como que miren cómo una parte de la célula se va a estar secretando. Al final, pues sí se une con la parte, con la membrana. Y la parte de la holócrina, en cambio, es una célula que pues, que tiene que subir a apoptosis o que tiene que morirse en sí y secreta, pues, solamente su tejido. Como que ya se secreta todo. En cambio, las glándulas endócrinas, como pueden ver aquí, son las que, miren, solamente secretan sus productos, como lo que ya hablábamos, directamente a la sangre. Y bueno, aquí en la parte de señalización, tanto parácrina significa que es entre células vecinas, que por ejemplo esa le puede estimular a la que está a continuación, ¿ya? Y una autócrina es que esa misma célula se estimula a sí misma para que esa misma célula pueda secretar. Acuérdense que hay glándulas, por ejemplo, algunas que secretan, otras que almacenan y muchas cosas así. Ya, en cuanto a las glándulas exócrinas, es importante saber que se pueden dividir por el número de células, es decir, número unicelulares, que pues que puede ser esta de aquí, como este ejemplo, o las glándulas multicelulares, que puede ser una glándula pues que tiene muchas células dispuestas eh, y que estas pues tienen diferentes grados de organización. Por ejemplo, pueden ser como estas tubulares o estas acinares. Ya, ¿cómo se diferencian estas dos? Pues estas acinares como que tiene la porción secretora más, como que más gruesa y la alveolar es la parte más delgadita. Pero al final como que sí se parecen. Y después también se pueden clasificar tantos, bueno, si son simples, por ejemplo, esta una tubular simple o una tubular que ya está compuesta, porque ya está con muchas ramificaciones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, una glándula tubular simple, una glándula tubular enrollada, que es un ejemplo claro de las glándulas sudoríparas. Aquí tenemos una tubular que también es simple, ya, pero esta sí está ramificada. Aquí tenemos una sinosa que está ramificada, una tubular que ya ven que está compuesta, pues, comparándola a esta. Ya se ve nomás que ya tiene muchas ramificaciones y es compuesta, igual que es una acinosa, pues una acinosa compuesta. Y hay una, por ejemplo, que también puede ser mixtas, como una túbulo. Mira aquí la parte tubular y la parte secretora ya es de la forma de las acinosas, como veíamos acá. Y esas pueden ser mixtas. Ya, ¿y cómo se ven estos? Pues en el microscopio, vamos a ver así. Verán, también lo importante es que estas glándulas van a guardar todo lo que es la parte de su contenido, que puede ser mucoso, como su palabra dice, como que más, como una consistencia de moco, ¿ya? Y al final eso se da porque tiene muchas proteínas y pues al final estas células se hinchan y al final es como que actúan como lubricante en cada tipo de célula y por eso se ven así, como que blanquitas. En cambio, eh, la parte cerosa es más como un líquido acuoso que es solamente rico en enzimas. Y esa es la diferencia entre estos dos tipos de glándulas. Y al final también puede haber glándulas acinares mixtas. Por ejemplo, miren que aquí tiene una parte pues mucosa, la parte blanca y aquí la parte acinar cerosa. Creo que le llamas un neo. Bueno, ya, entonces eso es con la parte de epitelios y que no es nada difícil. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Solo hable porque no me deja ver mucho la pantalla ya. Si es que alguien tiene una pregunta. Bueno, ya soy igual ya vieron en clase, entonces no hay mucho problema. Ya, entonces verán, para continuar, la parte del tejido conectivo, esa es una parte de esto. Acuérdense que el tejido conjuntivo, como ya hablábamos antes, viene de lo que es la parte del mesodermo, también se encuentra una parte en el cordón umbilical, eh, y siempre vamos a encontrar que el tejido conectivo que está cerca de lo que es el epitelio va a ser el tejido conjuntivo laxo. Ya, y bueno, ¿cómo está compuesto este tejido conjuntivo? Ya,
Acuérdense que el tejido conjuntivo está compuesto por una célula que es muy importante, que es el fibroblasto. Creo que es una lista. Ya, entonces, aquí lo que nos importa es que, por ejemplo, tiene células, tiene una matriz extracelular que está compuesta por una sustancia fundamental y por fibras. Eh, Cada una es importante. Por ejemplo, hay tejidos que tienen más tipo de fibras, que tienen más fibras que células, y para qué nos sirven estos tipos de tejidos es para que nos dé más, como que más fuerza, más resistencia, y un ejemplo claro son los tendones, son los ligamentos, ¿ya? Por ejemplo, la sustancia fundamental es lo que están manteniendo la matriz extracelular, y las células son las que están fabricando tanto las fibras y la sustancia. ¿Cuáles son las funciones del tejido conjuntivo? Pues al final va a estar llenando todo esto, va a sostener, va a dar una resistencia y sobre todo difusión, porque acuérdense que de aquí van los vasos sanguíneos al epitelio. Ya, bueno, ustedes aquí pueden ver que es como que tenemos un montón de tejido. Aquí lo que nos interesa más es este tejido conjuntivo laxo, ya, que es el que tiene muchas células y pocas fibras, ya. Al final, pues, también tenemos el tejido conjuntivo, el fibroso, que forma un tendón. Y aquí la diferencia clave entre estas dos es que esta está más organizada, ¿ya? Y esta es como que está más, así como que desordenada. Ya entonces, acuérdense de esto, es un resumen, que pues tenemos el tejido conjuntivo formado por células que ya vamos a ir viendo, por la matriz intracelular, que tanto vamos a encontrar aquí fibras, tanto colágenas, reticulares y elásticas, y la estructura fundamental pues con beta-glucanas, glucoproteínas, y el tejido conjuntivo pues vamos a encontrar tanto en lo que es el niño, en lo que es el embrión y en los adultos. Aquí es importante que en los adultos encontramos estos dos, el laxo y el denso, que ya vamos a ir viendo. El tejido conjuntivo asimismo, como hablábamos, el tejido laxo es este tipo, ya que ven que sí encontramos como que células aquí, muchos puntitos, muchos núcleos y menos tipos de fibras. En cambio, el tejido conjuntivo denso es el que tiene más fibras, como el que ven aquí, y, y menos sustancia fundamental. En cambio, bueno, aquí vamos a ir viendo lo que aquí les decía, pues que el tejido conjuntivo denso regular es este, que está muy ordenado, que en todas las fibras son como que paralelas y ya se ve. Y bueno, o sea, esto solo para mencionar es que en el mesénquima, tanto del embrión, vamos a encontrar ese tipo de células fusiformes que tienen una forma aquí como de pan, ven aquí, ese tipo de células que estamos encontrando aquí, y como que nuevos muchos tipos de fibras. Y tenemos un tejido conjuntivo mucoso, que al final este es el que cuando cortamos el cordón umbilical, que es la pérdida de esta semana que ustedes tuvieron, eh, y si quieren analizar este tipo de célula de gelatina de Wharton, iban a encontrar esto. Ya que todo lo que es aquí, lo que está aquí blanco es pues el tejido conjuntivo y sus puntitos son células, y aquí esto que se ve aquí es un vaso sanguíneo. Ya aquí, como hablábamos, tenemos muchos tipos de fibras, que todas estas van a estar como que creadas por los fibroblastos, que es la unidad fundamental de ese tejido conjuntivo. Ya acuérdense que esa se puede convertir en muchas células más, como osteoblastos, como se pueden también como condrocitos, para convertirse así como que en cartílago, en hueso y todo eso. Bueno, entonces las fibras de colágeno son las que vemos aquí, son las que proporcionan mucho sostén y resistencia, más que todo es como que un relleno, ¿ya? Las reticulares ahí nos ayudan a mantener la estructura, y las elásticas pues al final nos ayudan pues a lo que hablan, ¿no? A que si hay un fenómeno de extensión, al final nuestro tejido soporte, ¿ya? Eh, bueno, eso no nos importa mucho cómo se forma el colágeno, porque eso no lo van a preguntar. Yo con todo después les paso las llaves para que ustedes vayan revisando, pero eso no les van a preguntar. Solamente tienen que saber pues que al final el, la mayoría de tipo de colágenos pues es de tipo 1, ¿ya? Y que al final miren cómo siempre se va como que enrollando y forman estos hélices triples, ¿ya?
Es lo que nos importa. Eso no mucho. Ya. Ya, lo siguiente, pues sabemos que el tejido conjuntivo tenía fibras que ya hablamos y también tiene células. Ya. Esas células son tanto residentes o fijas o células errantes o transitorias. ¿A qué se refiere con fijas? Es que ya están dentro de del tejido conjuntivo, o sea, ya viven ahí para siempre. En cambio, las errantes o transitorias son los que, por ejemplo, sobre todo son los que están en la médula ósea, como estos eosinófilos, neutrófilos, que son eh, células, que son leucocitos, que son células blancas, ¿ya? Que estos están en la médula ósea y cuando hay, no sé, pues una inflamación o cosas así, se detectan, salen a la sangre y de ahí pues se van al tejido conjuntivo al que está pues afectado y ahí se mantiene un tiempo hasta que pase la inflamación y todo eso. Entonces esa es la diferencia entre esos dos. Ya, y bueno, eso. Ya. Vamos a ver de los fibroblastos, que es una célula residente fija, que hablábamos que es la unidad fundamental. Ya. Tiene aquí el núcleo que se ve como una forma de disco, ¿ven ustedes? Y también tenemos una variante, que son pues los miofibroblastos, que esos se pueden, únicamente la diferencia es que esos se pueden contraer. Ah, ya se unió. Ya, entonces acuérdense que esas células son células que también se derivan de lo que es el mesénquima, las células mesenquimales indiferenciadas. Es por eso que esas células tienen esa capacidad de después convertirse pues en muchos otros tipos de células como adipocitos, como osteoblastos, como hablábamos, como miofibroblastos, como vemos aquí, un ejemplo, y pues como los condroblastos. ¿Ya? Nada más. Luego tenemos otro tipo de células fijas, que son los macrófagos, que estas son células que ya han de ver en biología, que son células que fagocitan, que es decir, que están siempre con consumiendo todo lo que no nos sirve, y también, por ejemplo, como residuos proteicos, como también bacterias y todas esas cosas. Ya, pero eso no lo van a preguntar en la práctica. Tampoco se lo van a preguntar. Ya, bueno, otros tipos de los que vamos a encontrar también son los adipocitos, que hablábamos son esos de aquí. Ven que como tienen toda la parte aquí blanca, y el núcleo siempre va a estar como que apilado a la periferia. Aquí encontramos también células madre adultas que van a estar como un reservorio, es decir, que estas son las que al final van a estar como convirtiéndose en fibroblastos, ¿ya? Y los pericitos, que son los que vemos aquí, miren aquí, siempre que ven aquí esos puntitos son los núcleos, esos están siempre alrededor de los vasos sanguíneos, ¿ya? Que al final pues va a estar en contacto con el endotelio de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y ahí se va a estar como que uniendo. Y las transitorias, como ya hablábamos, son estas las células blancas, que también van a ver en biología, que son los monocitos, que tienen un núcleo muy grande, los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, que tienen aquí una característica que son más rojitos, porque el eso tiene como que un citoplasma más violeta, ¿ya? Ya, entonces ya para ir terminando, vamos a encontrar aquí ejemplos, ¿ya? Aquí lo que nos interesa es ver que en esta placa, o sea, vamos a ver primero esta imagen aquí. Miren aquí, ese es el tejido epitelial, todo lo que está aquí de rojito, de rosado más oscuro, todo esto es epitelio, ¿ya? Y eso incluso pueden ser incluso hasta glándulas, ¿ven? Como que tiene esa vaginación. Pero aquí no se puede ver bien. Pero la cosa es que esto es epitelio siempre. Lo que está acá abajo es tejido conjuntivo. ¿Ya? ¿De qué tipo? De tejido conjuntivo laxo. ¿Ya? Laxo, y acuérdense que el laxo es el que tiene muchas células. Ven que aquí hay muchos puntitos y tiene pocas fibras. Mientras que aquí abajo vamos a encontrar tejido conjuntivo denso. ¿Ya? Y vean que aquí como que ya ni se ven muchos puntitos como acá arriba. Es porque tiene menos células que el laxo, pero tiene más fibras. Entonces, con eso claro, pues vamos a ver esos ejemplos. Entonces, aquí vamos a ir comparando ya. Tenemos el tejido conjuntivo laxo, que va a estar rodeando aquí. Ya está rodeando aquí lo que es un epitelio glandular. Ven que aquí tiene un color pues más blanco, este tejido conjuntivo laxo. Tiene aquí células dentro como que rodeando las glándulas. Y ese
tejido conjuntivo denso, en cambio ustedes ven que eh, como que ya está formado como que haces largos, paralelos, y si hacemos un zoom hasta el epitelio glandular o hasta glándula, vamos a ir viendo aquí, alrededor vamos a ver también más tipos de células dentro del tejido conjuntivo, que son los linfocitos, células plasmáticas y también un poco pues de fibroblastos. Ya, aquí si hacemos un hincapié igual en el tejido conjuntivo laxo, eh, pues aquí vamos a ver la mucosa del colon, ya. En esta es un diferente tipo de tinción, ya, para que aquí pues se pueda ver que dentro del tejido conjuntivo laxo que está, acuérdense que lo que está alrededor es el epitelio, que sería aquí, yo diría que es un epitelio cilíndrico, ya, y dentro vamos a encontrar tejido conjuntivo. Ven que todo lo que está aquí como que de rojo son los núcleos, y lo que está aquí de azul son fibras de colágeno, ¿ya? Y es solamente con ese tipo de tinción que se llama la técnica de Mallory, se pueden ver las fibras de colágeno. Y es importante para que ustedes vean esto. Acá abajo vamos a encontrar lo que es la mucosa, la muscular y la mucosa del colon, que ustedes ya van a ir viendo cuando les toque ver esta parte de digestivo. Y acá abajo incluso ya podemos ver aquí el tejido conjuntivo denso, que vemos más fibras colágenas. Alguien se unió. Ya. Y bueno, déjenme ver qué más. Ya, bueno, aquí solamente esto, como este cuadro de aquí, le hacen aquí un zoom, ya, y si hacemos un zoom aquí vamos a ver que dentro del tejido conjuntivo, aparte de ver lo que es el fibras de colágeno, vamos a ir viendo aquí linfocitos, vamos a ir viendo aquí como que macrófagos, y esos P que se dice aquí son células plasmáticas. Ya, entonces acuérdense, dentro del tejido conjuntivo vamos a encontrar fibras, tanto de colágeno, elásticas y células tanto residentes como fijas. Eso me toca ir. Ya, entonces vamos con el tejido conjuntivo denso, otro ejemplo para que les quede medio más claro. Bien, aquí como en ese corte longitudinal, ya, de esta placa, vamos a encontrar aquí el epitelio y acá abajo el tejido conjuntivo denso. ¿Por qué sabemos que es denso? Porque miren las fibras como están como que agrupadas muy juntas todas. Aquí también, por ejemplo, hay partes en donde se pueden, incluso aquí se pueden como que unir, formando esto. Ya, ahí está, por ejemplo, aquí dentro de las fibras, dentro de todas estas fibras vamos a encontrar pues que eso es un tendón, ¿no? Y los tendones son los que nos ayudan a unir estructuras musculares, óseas y todo eso. Y pues aquí vemos lo que es la parte del epitelio más externo. E incluso aquí tenemos un tejido conjuntivo que se unen aquí, formando este endotendón. Ya, por aquí lo que nos importa es ver es esto, cómo es la diferencia clave entre un tejido conjuntivo laxo, que lleno de células, con un tejido conjuntivo denso, que es pocas células y más fibras. Ya, aquí igual vemos otro ejemplo más. Por ejemplo, aquí vemos que aquí es un corte longitudinal, es decir, como que de esta, no sé, o sea, digamos que de aquí, pues las células, o sea, para ver la placa, le cortan así rectos, un corte coronal. Ya, en cambio aquí en la imagen de la derecha, o sea, esta es como que le cortaron por la mitad, ya. Entonces, aquí en donde le cortan por la mitad, es obvio que si el lápiz está así, le cortan por la mitad y le vemos de arriba, solo vamos a ver aquí como que puntitos, ya. Esos puntitos son, igualmente, son solamente fibras, que es para que ustedes sigan viendo. Aquí vemos igual que, acuérdense que dentro del tejido conjuntivo, aparte de células, vamos a encontrar también vasos sanguíneos y nada más. Eso ya les expliqué. Y bueno, para estas dos últimas diapos que nos quedan, aquí por ejemplo vamos a encontrar fibras elásticas porque antes solo vimos como que colágenos, pero acuérdense que como que en todos los tejidos siempre va a haber como que todos los tipos de tejido, todos los tipos de células, de fibras. En algunas habrá más elásticas, en otras habrá menos, pero al final como que sí vamos a encontrar en todas, sino que como que se necesitan diferentes tipos de tinciones para que se vean, ¿ya? Eh, entonces, ustedes pueden ver aquí todo lo que dice, pues, E.
son las células, son las fibras elásticas, ¿ya? Aquí todo lo que son como que estas células, como que estas fibras más oscuritas, son las elásticas, mientras que esas fibras, como esas fibras más claritas, miren aquí como que más gruesas, todo lo que está aquí son fibras de colágeno, ¿ya? Y bueno, aquí pues para ver, acuérdense que las fibras elásticas vamos a encontrar más en arterias y en mesenterio. ¿Por qué en arterias? Porque acuérdense que para que la sangre pues, pueda circular, para que, por ejemplo, el corazón, la aorta, todos los tipos de arterias grandes puedan pues propulsar la sangre, tienen que ser elásticas, ¿ya? Entonces aquí la parte elástica, todo lo que está aquí como que ramificado, todo lo que va aquí, lo que parece aquí cabello, es tejido elástico. Y lo que está aquí adentro, que está blanco, no significa que no haya nada ahí, sino aquí es tejido conjuntivo, o lo que sea tejido como que colágeno, ¿ya? Fibras de colágeno, solo que por esa tensión no se va a ver bien, pero lo que sí se ve bien, lo importante es que sean las fibras elásticas, ¿ya? Y aquí pues vamos a encontrar igualmente más tipos de células, de fibras epiteliales, fibras elásticas, dentro de lo que es fibras de colágeno, y aquí encontramos también vasos sanguíneos. Ya, y bueno, eso sería toda la parte de la práctica. Eso es lo importante. Acuérdense que la parte de biología en realidad no les van a tomar nada y solamente les van a preguntar esto.